Listo, mis amores. Ayer estábamos entonces trabajando en nuestra página del libro. Si la tenemos de igual forma numerada, estábamos en la 3 y la página 4. Les voy a compartir pantalla para que todos podamos observar y trabajar allí. Entonces tenemos el libro, por favor, a la mano. Y vamos a observar esta parte. ¿Listos? Me dicen si ya todos podemos ver allí, por favor. Profe, ya podemos ver. Listo. Este fue entonces el texto que empezamos a trabajar el día de ayer. Quedamos en... Profe, ¿y qué pasa con los que ya... Profe, quedamos en la segunda página. Profe, ¿qué hacemos con los que terminaron la página? Ya vamos para allá. Entonces, estas preguntas las resolvimos en clase. ¿Me recuerdan cuáles fueron? La 1, ¿cuál fue? ¿Cuál es la respuesta? La 1 la B, profe, la B, profe. Muy bien. ¿Y la 2? Y la 2. Vamos a realizar. ¿La 2 era ¿Cuál es cuál? la dos, profe? No alcanzo a escuchar. La 2 es que el texto busca informar. Porque aquí también dice, clase de texto informativo. Bueno, gracias, profe. Busca informar. Ahora vamos para la tercera. Bueno, vamos todos a resolver esta partecita. A ver, ¿cómo continuamos? La tercera dice, la idea que más se acerca al pensamiento Nobel de física es... Bueno, ¿quién me recuerda rápidamente de qué hablábamos? Profe, de los asteroides, sí. Astronautas. Y profe, hablábamos de... espere que busco la... Profe, hablábamos de los asteroides y son un peligro real. Ajá. ¿Qué más decía? Que iban a mandar hombres ¿a dónde? A la luna. A Marte. A Al Marte. espacio. Marte. Muy bien, a Marte, para ver si había vida, ¿cierto? Entonces, este es un pensamiento, es una idea, es como la idea que tenían, que tiene quien escribe el texto informativo. Eso es lo que nos indica. Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso, nos dice la tercera pregunta. La idea que más se acerca al pensamiento del Nobel de la física es, allí como tal en el texto, no dice el nombre. Buenos días, profe. Igual, buenas tardes. Digo tarde. No dice entonces como tal, de manera puntual, no menciona el Nobel de la física, pero nosotros por deducción podemos resolver esa pregunta. Entonces nos dice, la A, ¿Qué escribimos en porque el cuaderno? por naturaleza, la A, por naturaleza todos los hombres gustan de ver y sentir cosas nuevas. B, el que gusta de vivir viajando acaba por parecer extranjero. C, los viajeros siempre serán desconocidos en el futuro. Y D, para descubrir los límites de lo posible hay que aventurarse hacia lo imposible. ¿Cuál es la frase que nosotros diríamos? La depresora, creo. La D. Para descubrir los límites de lo posible hay que aventurarse hacia lo imposible. O sea, los viajeros siempre serán desconocidos en el Profe, una futuro. pregunta. Señora. En que gusta de vivir viajando acaba de aparecer extranjero. ¿Cuál de todas esas podría ser o podría acercarse más según el texto que nosotros leímos? No sé, profe, me llama un poco más la atención la A o la D. La D, bueno, vamos a retrocedernos al texto. Recuerdan que en el texto nos decían que aquí en esta parte decía que ellos tienen un viaje de ida, pero no de regreso, ¿cierto? Y decía que allí, pues lo que la empresa buscaba era personas que se atrevieran, si esa empresa holandesa, personas que se atrevieran a viajar, a ir al espacio, a ir a Marte específicamente. Y no volver. Entonces,
Exacto, y no volver. Entonces, eso sería como toda una aventura, ¿cierto? Porque imagínense ir y no saber qué van a encontrar, no saber si pueden regresar, no saber qué dificultades se pueden encontrar. Mm. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y todo lo que nos decían aquí en el texto, sí, mire, porque también dice, mire, no hay seguridad sobre las condiciones del viaje. Pese a la desconfianza, bueno, todo eso lo Asteroides que... y bla, bla. Y como terminaba diciendo, la conquista, esa es una frase no como célebre, entonces ahí está. La conquista de parte es la etapa más importante de la historia de la humanidad, ¿no? La conquista de algo nuevo. Entonces, teniendo en En este caso, cuenta eso, Marte. si volvemos a la pregunta 3, entonces, ¿cuál es el pensamiento que más se acerca a un Nobel de Física? A decir, A, por naturaleza todos los hombres gustan de ver y sentir cosas nuevas. B, el que gusta de vivir viajando acaba por parecer extranjero. C, los viajeros siempre serán desconocidos en el futuro. O D, para descubrir los límites de lo posible hay que aventurarse hacia lo imposible. ¿Cuál podría, teniendo en cuenta pues lo que dice el texto, como lo muestra, cuál sería la que más sería como acertada allí? La A, profe. A ver, Profe, yo profe, creo que descartemos cosas, la A. descartemos. Descartemos, muy bien. Profe, Entonces, la A o la B. No estoy A ver, segura. dice que hay que irse a aventurarse, ¿no? sí. A conocer nuevas cosas, Ujú. pero no van a volver, ni se sabe si va a haber turbulencia en el viaje. Es una pregunta. Dime. Profe, es que esta página fue la que vimos ayer. Y profe, yo aún no entiendo esa, la de la C. Los viajeros siempre serán desconocidos en el futuro. Lo que pasa es que sí, nosotros lo leímos y no la realizamos. Entonces hoy vamos a realizarlo. Nosotros dijimos que terminábamos esa actividad, ¿cierto? Que la hacíamos todos. ¿Para qué? Para precisamente aclarar eso. Entonces, lo que Gabriel decía, hay que descartar. En los viajeros siempre serán desconocidos en el futuro. Eso tiene que ver con el texto informativo que leímos, con lo que nos presenta, con la noticia que se nos presenta. Sí tiene que ver con el viaje, con aventurarse, con tomar nuevos retos. Pues no, solamente se trata un poco de los viajeros y ya. Exacto. Profesora, Entonces, ¿qué es el extranjero? De que viene ¿cómo? otro lado que no es de donde uno viene. Ah, exacto. Nosotros decimos cuando viene de un argentino o un estadounidense a Colombia, decimos, O es sea, un sí. es un extranjero. Profesora, entonces la B. Sí, pues obvio, tiene sentido. sí, podría tener sentido, o sea, tiene sentido, pero ¿con cuál? Pues, Ya dijimos que la C es descartada, entonces queda la A, la B o la D. ¿Qué otra descartamos? Dice Joan que la B dice, el que gusta de vivir viajando acaba por parecer extranjero. Sí, tiene sentido, tiene razón, profe, la A también pero tiene mucho acercamiento a la lectura. ¿cuál de las dos tiene más acercamiento a la lectura, la A o la B? La B. El que gusta de vivir viajando acaba por parecer extranjero. Pues tiene un poco que ver la B porque se va a otro lugar, entonces es extranjero. Y la A dice, por Pero naturaleza todos los hombres gustan de ver y sentir cosas nuevas. ¿Y en Marte quién lo va Y a ver es como crear conocer extranjero? nuevas cosas en Marte. En Marte quién lo va a ver como extranjero? Los marcianos. Pues posiblemente los marcianos. Posiblemente los marcianos, porque se supone que la información que nos da el texto es que van y pues literalmente no saben qué hay en Marte, no saben qué puede pasar. Por eso hay viaje de ida, tiquete de ida, pero no de regreso. Entonces, esa, la B, quedaría como descartada, porque sí tiene Sí, razón la frase, pero no tiene que ver con el con texto el texto. informativo que nos están dando. Ahora entonces queda la A y la D. Entonces, por Con la D. naturaleza, todos los hombres gustan de ver y sentir cosas nuevas. Tiene Son sentido la casi lo frase, mismo, ¿no? pero tiene que ver con el texto, con la información que nos da el texto. ¿Se acerca la idea de un Nobel?
Ahora leamos la D. Para descubrir los límites de lo posible hay que aventurarse hacia lo imposible. Pues se van a ir a aventurarse a lo imposible porque no van a poder regresar. Exacto, para descubrir lo posible, porque si no intentan eso, O si no, no esos sería límites, posible. exacto, y no sabrían Ok. qué pasaría en Marte o qué hay en Marte, pues si no realizan el viaje. Entonces, ¿cuál? Nos quedan dos opciones, la A y la D. ¿Cuál sería? ¿O cuál se Yo aproxima voto más? por la D. Yo voto por la... No sé. Yo voto bien. Por la D Yo también. voto Voto por la D. por la D. Muy bien, entonces la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque nos dice, la idea que más se acerca al pensamiento del Nobel de Física es. Entonces, ¿a qué se refiere el Nobel de Física? A esos O sea que que se la está primera es dando, la que se va a viajar o hay que ir, pero no regresar. Ajá. Ah, ¿cómo Entonces es sería una imposible aventura que van a vivir, se regresar? van a arriesgar a esos límites de lo posible, se van a tomar esa aventura Ya que es posible, pues se van. que hay para saber cómo pueden encontrar el mar. Ujú. Entonces la D, Para saber qué hay profesora. posible. Es la D. ¿Listo? ¿Me quedó bien? Ahora dice argumenta. Bueno, voy a bajarlo acá. Listo. Aquí están pegaditas las 4 y las 5. ¿Usted que la primera es la D? Sí, mi amor, la tercera es la D. La que sigue dice entonces la cuarta, según el texto, ojo, según el texto, según lo que nos decían en la información, lo que provoca que solo se tengan tiquetes de ida es que, entonces, A, la vida de una persona es insuficiente para ir y volver de Marte. B, mis amores, ¿quién tiene por favor el micrófono activo? Gracias. Entonces la que sigue dice, bueno, según, Profe, la quinta, mi amor, estamos en la me cuarta. confundí. Ah, Pensaba que el número 5 vamos por era una de pasitos. las En la selecciones. cuarta dice Profe, una entonces, pregunta. señora, Es que en el punto yo no alcancé a responder en el punto de la página 3. ¿qué tipo de texto es? Yo dije que lo decía al principio de todo esto. Y el texto es la B. Y el segundo punto es informar, la B. Tienes Gracias. informar. Bueno, la cuarta dice, según el texto, lo que provoca que solo tengan tiquetes de ida es que, entonces, A, la vida de una persona es insuficiente Profe. para ir y volver de Marte. Ya te doy la palabra. B, ya te doy la palabra, mi amor. Terminamos la lectura y te doy la palabra. La B dice, hay escasas razones para regresar a la Tierra después de ir a Marte. La C dice, hay poca seguridad de que los pasajeros puedan regresar. Y D, el dinero para cubrir los gastos de ida y vuelta sería limitado. Entonces, según el texto, ¿cuál es la correcta? Una cosa, hay casi ¿Hay casi qué? hay casi 100 años o 100.000 años luz de aquí a Marte. Es casi imposible regresar, ya estaríamos muertos. No, mi amor, si pueden regresar. ¿Sí? Sí. Hay personas que han ido al espacio, que han ido a la luna y pueden regresar. Y a Marte han tenido que enviar un robot. Pues sí han tenido que enviar un robot, pero por eso también dice que según la información del texto. Mira, Ah, si ya nos cambia la regresamos cosa. al texto, dice que hay tiquete de ida, pero no hay tiquete de regreso. ¿Listo? Entonces no hay seguridad sobre las condiciones.
Miren lo que dice según el texto. ¿Cuál es la razón del texto? Mírenlo justamente acá. Que no hay tiquete de regreso, pues como lo explica con sinceridad el creador de la empresa, Thomas Lamb, dice que no hay seguridad sobre las condiciones del viaje. Eso es lo que él dice. Entonces, teniendo en cuenta que eso es lo que nos dice el texto, ¿cuál sería la más aproximada para decir que por qué no hay tiquetes de regreso? Entonces, Profe, entonces, la B, la C o la D. Pues hay poca, La ¿me C, puede hay decir poca la C? seguridad. hay poca seguridad. Profe, la C. Yo digo que la B. Muy bien. Digo que la C. Es la C, la que más se aproxima según lo que nos dice el texto, sí es la C. ¿Por qué? Pues porque hay poca seguridad de que los pasajeros pueden regresar porque no sabe qué condiciones o qué dificultades se pueden presentar en ese Profe, viaje. entonces es la C. Muy bien. Profesora, ya pasamos al quinto. Exacto, ya pasamos a la quinta. Dice, para la clase de sociales, Mucho trabajo. Manuel debe escribir un texto en el que explique qué es una tormenta. Ay, me perdí. Sí, una tormenta. Una tormenta, luego, ¿por qué Luego, ¿por ocurre? qué ocurre? Y finalmente mencione los riesgos. Tomando en cuenta lo anterior, el texto Tomando en cuenta lo anterior. debe tener siguientes partes. Bueno, ¿qué partes debe tener? Según el orden que nos da, ¿no? Primero, explicar qué es una tormenta. Después de explicar, decir el por qué, ¿cierto? Dar las razones, los argumentos. Y al finalizar, mencionar los riesgos, ¿cierto? Los riesgos, son esos 3 pasos. Entonces, ¿cuál es la opción que más se acerca? Definición, instrucciones, recomendaciones. B, problema, análisis, solución. C, definición, causas y consecuencias. Y D, análisis, problema y recomendaciones. Profe, ahí dice... Ay, lo siento, tenía el apagado. Dice que explique qué es una tormenta, ¿no? Primero debe explicar qué parte sería esa. Definición, Que problema defina. o análisis. Que defina qué es una tormenta. Muy bien. Después dice que por qué ocurre. Sería más bien una causa de por qué ocurre. Y la otra es cuáles son los riesgos, ¿no? Serían más bien consecuencias. Sí, puede ser una opción. ¿Todos están de acuerdo? ¿O hay alguien que tenga alguna otra opción? No. Muy bien, aquí nada más vamos a mirar las opciones en orden. ¿Me ayudan con los micrófonos, por favor? Gracias. Entonces, definición. Vamos a ver la definición, instrucciones, recomendaciones. Definición de qué es una tormenta, ¿sí? Instrucciones. Si la segunda parte es explicar el por qué. ¿Esas son instrucciones? Profe, vamos en el 5. Instrucciones sería más bien como de qué, cómo reaccionar, ¿no? Exacto, entonces la A descartada. Profe, ¿cuál es Vamos en el el 5. punto? Es que en internet me da y se me sale. Tranquilo, mi amor. Sí, vamos en la quinta. Todos mira la pantalla de la teacher, Michelle. Todos estamos en ese punto. Todos debemos seguir la secuencia porque no estamos corriendo. Vamos paso a paso. La que sigue dice problema. Entonces, problema sería explicación sobre qué es una tormenta. Profe, ¿cuál es el cuarto sería punto? más bien el Es que se me da problema el internet que- saca y puedo escuchar. Ya habíamos dicho que la cuarta era la C. Estamos en la quinta. En la quinta, entonces, el Gracias, problema. profe. Profe, el problema sería
como qué desastres haría o económicamente o El problema sería también, podríamos decir que hay un problema, que hay tormenta. ¿Cuál sería el análisis? Profesora, Profe, por no ahí sé. puede ser la D, qué ocurre. porque dice análisis, problema y recomendaciones. Uno averigua, ¿no? Análisis. Profe, podría ser la D. Sí, sí, Eso es la lo que D. estamos analizando, pero vamos paso a paso, estamos analizando la B. Exacto. Y en la solución, ¿cuál sería? Pues dice que menciona los riesgos. No dice nada. Entonces la B puede ser una opción. Profe, para mí problema, análisis y solución. Exacto, para mí puede ser una opción, pero igual no nos podemos quedar solo con esa. Vamos ahora a analizar la C. La C dice, definición. Él, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Explicar qué es una Explicar tormenta. qué es una ¿Eso tormenta. cuenta como definición? Sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Eso cuenta como definición? Porque Sí, profesora, define puede qué es ser. una tormenta. Sí, Él debe profe. decir, exacto, explicar o definir qué es una tormenta. Después sigue decir el por qué ocurre. ¿Eso son causas? No sé bien, profe. Porque, ¿qué causa? Decir el por qué es como decir qué causa una tormenta. ¿Qué ocurre o qué causa la tormenta? Exacto, el por qué. Ya que puede Entonces, causar daños. no. Entonces Es sí. causada una tormenta. Ahí una es, tormenta. ¿por qué decir por qué es causada una tormenta? Entonces, porque se une cierta carga de energía, Y cuando hay rayos. el sol evapora el agua de los ríos, sale cayendo. Entonces, ¿sí cuenta como causa? Sí puede contar como causa. Dice, y finalmente, miren acá, y finalmente menciona los riesgos. Menciona los riesgos. Entonces decía Gabriel que esas son las consecuencias. ¿Sí pueden ser las consecuencias? Sí. Las consecuencias son, o sea, no tiene que Son lo que pasa acercarse si a la ocurre esa tormenta. tormenta. Exacto, Ay, lo que puede causar una tormenta. Sí, la tormenta se lo lleva. Esas son consecuencias. Esa puede ser una consecuencia, muy bien, o un riesgo que se corre con la tormenta. O que se puede Entonces, inundar cuando cae las calles, cuando caiga mucha agua. Sí. Entonces, en el análisis que vamos a hacer, Sería la D. ¿cuál es la más acertada en la 15? Vamos a ver cuál es la de. La de dice, análisis. Primero analizamos, pero ¿qué vamos a analizar? ¿Primero analizamos o primero está el problema para después analizar? Primero No entiendo nada, profe. Alguien está haciendo como... Profe, primero está el problema y después hay que analizarlo. Primero está entonces el problema y aquí dice análisis. Entonces, ¿cuál iría primero? ¿Cuál debería ser el orden? Primero el Profe, problema. el primero debería ser Problema, análisis. Pues analizan el problema y luego el problema. Es análisis, problema, análisis y solución. Y aquí está el contrario. Y como está el contrario, de una vez podemos descartar la D. Entonces, de las opciones anteriores, ¿cuál es la que es más acercada, la que es como más correcta de todas ellas? Profe, yo creo Yo que voto por es la C. la B. Yo voto por la C. La C Yo no porque sé. Yo digo que es la B. yo voto también por la C. que es la B también. ¿Qué es la B también? Bueno, levantamos la manita. No votación. ¿Quiénes dicen que es la B? Muy bien. Listo, aquí los están mirando. Y ahora bajamos la manita, levantamos la manita los que creen que es la C. Muy bien, bajamos la manita. Resulta que la parte más acertada primero es dar la definición, ¿cierto?
porque él tiene que explicar. Entonces él al explicar está dando es una definición de qué De es pronto las una cosas. tormenta. Después las causas, el por qué ocurre esa tormenta, esas son las causas. ¿Qué hace? ¿Qué Chao, ocasiona o qué ocasiona, qué causa esa bendición. tormenta? Y después mencione los riesgos. Los riesgos serían como esas consecuencias de que al De lo que generarse pasa, una de lo que... tormenta Sí. pueden haber riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué consecuencias? ¿Qué puede ocurrir a partir de esa tormenta? Entonces, la respuesta correcta es la C. En la quinta es la C. ¿Listos? Lo sabía. Bueno, Sí, profe, similar, sí es muy similar y tienen parte Quedó que ver bien. la B. Pero la que más se acerca es la C. es la C. Exacto. La Sí. C. Profe, Quedó ahí bien. también tenemos que hacer el siguiente punto. Sí, los siguientes dos punticos vamos precisamente a ello. Profe, eso ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Ah, bueno. Aquí entonces, sabemos que hoy en día el hombre cada vez está acabando con el planeta. ¿Cuál sería tu opinión frente a este tema? Entonces, vamos a hacer dos párrafos. Nosotros ya sabemos que es un párrafo, ya sabemos que está separado por signos de puntuación, que tiene que decir dos ideas y se manifiesta el pensamiento que yo tengo. Entonces, cada uno va a pensar. Entonces, Profe, ¿Pero dijo dos párrafos? está al lado del mentefacto en el espacio que había ahí para pegarlo o hacerlo. ¿cómo, mi amor? No te escuché bien. El párrafo que yo hice está justamente al lado del mentefacto porque hice el mismo párrafo, pero el mismo tema del mentefacto que yo quise hacer. Ah, muy bien, bueno. Entonces, por ahora, ¿qué vamos a hacer? El párrafo. Entonces, cada uno vamos a tener 5 minuticos para elaborar dos párrafos, en donde pensemos cuál es la opinión sobre si el hombre está acabando o no con el planeta. Profe, pero los párrafos los hacemos en el cuaderno. Sí, mi amor, en el Uy, cuaderno. profe, eso voy a acabar, mejor dicho, menos de 3 minutos. Bueno, entonces tenemos desde ya el tiempo para la opinión de cada uno, lo que cada uno cree, lo que cada uno piensa. Profe, Sí, señora. profesora. Señora y señor. Fue la respuesta de la 5. ¿Cuál fue la respuesta de las 5, mis amores? ¿Quién le ayuda a Juan? La C. La C. Profe, ahí estoy mostrando mi mentefacto y los dos párrafos. Muy bien, eso Alejo, muy bien. Aunque esos párrafos los podemos hacer mejor en el cuadernito, nos queda más ordenadito y queda completico el párrafo. ¿Listo? Entonces, en el tiempo que tenemos vamos a hacerlo en el cuadernito. Muy bien, vale. Profesora, en la actividad 4 también decía hacer un párrafo y yo ya hice uno. Ah, bueno, el mentefacto. Ya vamos a mirar esa parte. Profe, ya me pasó casi todo el día hablando sobre eso. Profe, no entendí lo que usted dijo que de los párrafos porque es que se escuchaba trabado y no entendí. Mi amor, que en el cuadernito escribimos dos párrafos en donde dejes ver tu idea. ¿Qué piensas tú sobre que el hombre cada vez está destruyendo el planeta? Entonces tú vas a opinar en dos párrafos, si es verdad, si no es verdad, por qué, todo lo que tú quieras decir sobre eso, en dos párrafos, ¿listo? Profesora, del párrafo que hice, ¿puedo hacer el otro párrafo ya? Ah, sí, tú Profe. tienes, si ya lo tienes y quieres hacerlo. Sí, claro, Profe, señora. Sí. Ah, bueno, profesora. profesora, Señora, profesora, que yo puedo decir mis dos párrafos. listo, démosle 2 minuticos a los compañeritos que están terminando para que ellos se puedan concentrar. Y ya ahorita entonces lo lees, ¿listo?
Muy bien. ¿Listos? Profe, ¿puedo leer mis párrafos? Bueno, vamos entonces a escuchar. Les voy a dejar de compartir pantalla para poder escucharnos. ¿Listo? Listo. Vamos a escuchar entonces a Michelle y, perdón, a Valerie y Sofía, que me había pedido la palabra, y después a Alejandro. Listo, a ver, Valerie, vamos. Tenemos que cuidarla y mantenerla fuera de contaminación. Debemos cuidar la naturaleza y sembrar árboles en el planeta. La tierra es nuestro hogar y tenemos que respetarla. Bueno, mis amores, recuerden que en los párrafos había que dejar claro una idea. Nosotros, ¿qué pensamos sobre que el hombre está destruyendo la tierra, el planeta? Entonces, ¿qué debíamos poner o plantear como idea? ¿Qué pensamos? Ya te doy la palabra. Si de verdad el hombre lo está destruyendo o si no es verdad, ¿cierto? ¿Y por qué ustedes piensan eso? Si piensan que sí o si piensan que no. ¿Listo? Entonces, muy bien lo que Valeria escribió. Nos falta es como complementar esa partecita. Si el hombre sí la está cuidando realmente o si no lo está cuidando. ¿Listo? ¿Y por qué piensas esa partecita? ¿Listo, Valeria? Para que se lo agregues ahí. Ahora sí vamos con Alejandro. Ah, Gabriel me va a preguntar algo, señor. Eran dos renglones, ¿no? Dos párrafos. Ajá. Ah, Entonces, ahí Valeria ya lleva uno. En el otro podemos decir precisamente eso, el punto de vista de si cuidamos, perdón, o no el planeta. Listo, vamos con Alejandro. Alejandro me había pedido la palabra. Alejo, mi amor, recuerda que nosotros los fondos no los utilizamos en clase. Esos fonditos ya nosotros sabemos cuál es el orden y el manejo. Eso, muchas gracias. Muy bien. Mi párrafo es de la contaminación. Empieza. Estamos matando el planeta a medida que contaminamos y acabamos más el medio ambiente por nuestra insensatez. Y gracias a este es el segundo párrafo. Y gracias a nuestra irresponsabilidad nos estamos quedando sin un buen aire, sin un buen terreno donde vivir y tenemos más contaminación, lo cual produce más dificultades para respirar gracias al aire contaminado que podemos inhalar. Sí. Muy bien. Y bueno, Alejandra ahí hizo el ejemplo de los párrafos. La moraleja, cuidemos el planeta y no lo contaminemos. Que no quede la mano. Aleja hizo los dos párrafos. Él mostró allí los dos párrafos y planteó su idea clara, que no lo estamos cuidando, pero que lo ideal es que lo cuidemos y lo conservemos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, mis amores, en el punto número 4. ¿Puedo leer la mía? A ver, lee el tuyo.
Profe, y los que no alcanzan a leerlo, lo hacen y mandan la foto. Sí, mi amor, lo terminamos igual en el cuadernito, porque cuando entregamos tareitas, eso también debe ir allí. ¿Listo? Sí, señor. Profe, ya terminé. Listo, súper, súper, súper bien. Ya todos debimos haber terminado el párrafo. Y ahorita entonces revisamos el Ya cuaderno. terminé. Profesora, lo voy a leer. A ver, leámoslo. Dice, no está acabando el planeta porque están disfrutando en los viajes conocer más el planeta o el universo. Están cuidando a la gente para ver si hay personas vivas y ver lo máximo de todo lo que hay por fuera del planeta Tierra. Protegemos al mundo. Muy bien, gracias, John. Entonces, Profe, tengo un Yo lo quiero leer. mis amores, antes de que se nos termine el tiempo, antes de que de pronto ya sean las 2, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar rápidamente cuál va a ser la tareita de nosotros, pues porque deben o imprimirlo, recortarlo. Entonces, se los voy a mostrar primero y pues ya, si queremos ya, entonces podemos socializarlo y los podemos escuchar leyendo los párrafos que creamos. Profe, es el mentefacto, ¿no? Exacto. Es el Profe, mentefacto. tengo un problemita. Aquí ya les estoy compartiendo. Entonces resulta que el cuarto, la actividad número 4, dice, ¿cuánto sabes? Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? Imprimir, recortar y pegar un mentefacto. Si no podemos imprimir, vamos a buscarlo en internet y lo vamos a hacer. Nosotros con una reglita lo hacemos a mano si no lo podemos imprimir. ¿Y qué vamos a hacer? A ubicar sus partes. Entonces, ¿cuál es el título o el concepto como tal? Y nosotros vimos 4 partecitas importantes mencionadas en clase. Entonces, estas las vamos a identificar. Es más, nosotros hicimos una estructura en el cuadernito. Con esa estructura nos podemos guiar para darle las partes a cada uno. Les voy a mostrar un ejemplo de un mentefacto que encontré en internet. Profe, Profesora, yo ya hice la tarea de la página. Muy bien, entonces dame un segundito. Mire, perdón, es un ejemplo de mentefacto. Ahora les voy a mostrar aquí otro que tengo. ¿Para qué? Para que sepan cómo buscarlo y cómo lo pueden encontrar. Aunque yo sé que ustedes ya en el mentefacto están súper, súper duchos en esa parte. Veo que esos mentefactos que han hecho les queda súper bien. Miren, acá hay otro. En este es un poquitico más claro, está como un poco más grande. Mire, se los voy a ampliar. Entonces, si ven, el concepto como tal está en la mitad, lo que va arriba, pues de manera jerárquica, ahí está arriba, las características que van al lado izquierdo, el signo de diferencia y lo que va al lado derecho, y abajo, pues todas esas características, en este caso son estrategias, ¿cierto? Entonces, aquí nos habla de la diversidad. Aquí, entonces, más amplio que la diversidad o más grande en un nivel superior está el pluralismo. ¿Qué diferencias? Entonces, fragmentación, caridad, todo lo que es diferente a. Debajo, pues, lo que yo les decía, como los subtítulos o los subtemas. Entonces, la solución de conflictos de diferencia, los recursos pedagógicos, en este caso, pues, esos subtítulos son estrategias. Y al lado izquierdo, pues, las características. ¿Qué influye? Influye, entonces, la convivencia social, la ética de identidad. Este es, entonces, un ejemplo de... ¿Cómo se llama esta herramienta didáctica? Ejemplo El que tenemos. mentefacto conceptual. Mentefacto conceptual. Muy bien. En el cuarto punto, ese es lo que nosotros debemos realizar. Señor. tengo un problemita que debe de ser 2 párrafos, hice casi 2 hojas. Ah, no pasa nada. Es decir, que mínimo 2 párrafos, si escribiste mal, no hay problema. Mis amores, ¿qué vamos a hacer entonces?
vamos a buscar en casita un mentefacto, sea impreso, sea que lo busquemos en internet y lo hagamos ahí en ese cuadrito. Y vamos a identificar las partes como tal del mentefacto. ¿Sí recuerda que nosotros las vimos? Señora. Ando acá la imagen. Gabriel, exageró mucho. Bueno, no 2 hojas, sino un poco más de la mitad de una hoja. Ok. Digo, de una página. Mis amores. Pero no hay problema. No hay problema. Te inspiraste. Y eso está bien, que escribamos. Mis amores, ¿sí recuerdan cuáles son las partes del mentefacto? El concepto. Sí, señora, es muy fácil. Es hablar de otra persona, de un mamífero o de un animal acuático. ¿Vas a hablar de un mamífero o un animal acuático? Ahí es del que cada uno elija. Pueden elegir el mentefacto que quieran. Profe, yo lo hice y es del medio ambiente. Ah, muy bien. Pueden tener en cuenta pues el tema. Profe, ¿lo puedo leer? ¿El mentefacto? Sí. A ver, léelo. El medio ambiente. El planeta Tierra es el planeta Tierra. Biodiversidad. Tienen plantas y animales. Tiene automóviles y tecnología, según su estado contaminado o limpio, según su ubicación terrestre y acuático. Muéstranos cómo te quedó. Muéstranos la imagen del mentefacto. Miren. Muy bien. Entonces, a un lado, las características abajo. Muy bien, ¿vale? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí ven? Nos resume una idea, nos resume un tema en algo más sencillito y es más claro de entender. Así vamos a hacer nosotros y identificamos las partes, cuál es el concepto, cuáles son las exclusiones, cuáles son las subordinadas, las supraordinadas. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en ese puntico. ¿Alguna pregunta de lo que debemos hacer en esa parte? No, señora. No, señora. Profe Fernanda. Mira. Uy, muy bien. La escribiste bastante. Muy bien. Entonces, mis amores, lo terminamos, por favor. Buscamos el mentefacto del tema que nosotros elijamos y sacamos sus partecitas. ¿Listo, mis niños? Nos vemos en nuestra próxima clase. Un besito para todos, que Dios los bendiga y muy juiciosos. Goodbye, teacher. Bye. Chao, profe. Chao, profe, Joan. gracias. Bye. Chao, profe. Chao, Gabriel. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.